Buenos días, ¿me escuchan? Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a conversar sobre lo concerniente a la vía extrapiramidal, donde vamos a ver un poco las causas de algunas enfermedades que hoy conocemos y que son parte de nuestra consulta diaria, como es el Parkinson, una enfermedad degenerativa que comienza a afectar la sustancia negra y que lleva a la poca producción de dopamina, ¿no? Es un neurotransmisor muy importante para los movimientos voluntarios. Entonces, de ahí la importancia de esta vía extrapiramidal, de ahí la importancia de conocer estos núcleos basales o núcleos grises, ¿no? Eh, Sabemos que la sustancia gris, si bien forma la más importante, forma parte de la corteza cerebral, pero también hay algunas islas de sustancia gris que se las conoce con un nombre propio hoy en día, que son importantes y están debajo de la corteza, están en el tallo cerebral, están en la médula espinal. Son sustancias grises que conciernen a cuerpos neuronales importantes en nuestra función corporal. Entonces, vamos a hablar justamente de estos núcleos grises o sustancias grises que están por debajo de la corteza, ¿no? Y que son también importantes para la regulación de los movimientos voluntarios. Se dice que de ahí parte, ¿no?, la iniciativa de los movimientos voluntarios, ¿no? Como que estos ganglios basales se comportan como la sede principal de la planificación de los movimientos, ¿no? Como si ahí estuviera la parte razonable de los movimientos voluntarios. Si bien es cierto, conocemos las áreas motoras que existen en la corteza cerebral, en el lóbulo frontal, todas las áreas motoras, ¿no es cierto? Y motoras principales, eh, si bien es cierto, las conocemos, pero estas áreas, estas neuronas motoras del área prefrontal, que son las que generan los movimientos voluntarios, esperarían la iniciativa de los ganglios basales. Como que primero se necesita, ¿no?, la planificación,
la elaboración en estos ganglios subcorticales. Entonces, por eso es importante conocer estos ganglios, que son los que controlan la parte de nuestros movimientos voluntarios, ¿no? La controlan. Y participan, ¿no? Participan en mantener el tono muscular, ¿no? Que es de las razones de poder estudiar este tema, igual que el cerebelo, ¿no? Que participa también en el tono. Entonces, participa en los movimientos automáticos, ¿no? Esos movimientos que conocemos y que en realidad son los que vamos aprendiendo durante la vida, ¿no? Vamos desarrollándonos en la vida, los vamos aprendiendo y de tal forma que se convierten después en automáticos, porque como que estos movimientos ya no necesitan un poco de la actividad neuronal principal, que es la corteza, ¿no? Es necesario que tengamos estos movimientos automáticos porque no distraen a las neuronas que son las que están en la corteza y que tienen quizá funciones importantes de la atención primaria que podemos estar necesitando en ese momento. Entonces necesitamos ya ir desarrollando durante la niñez movimientos automáticos que no permitan la utilización de las neuronas en ese momento. Como también estarían involucrados en los movimientos emocionales, ¿no es cierto? Instintivos, ¿no? Que son parte también de nuestra vida, como son movimientos de los músculos faciales, ¿no? Dentro de las expresiones faciales, ¿no? La risa, la tristeza, el llanto. Entonces, ellos también participan en esa regulación de esos movimientos musculares, emocionales, instintivos, ¿no? Defensivos también, como ocurre en algunas enfermedades como el Parkinson, ¿no? Y que en determinado momento lo vamos desarrollando, ¿no es cierto?, en la niñez, hasta que ya se encuentran memorizados. También participan dentro de los movimientos voluntarios asociados, ¿no? Que son lo que hemos hablado de el balanceo de los brazos al caminar, que le dan estabilidad a nuestro cuerpo, ¿no? Le crean estabilidad a nuestro cuerpo esos movimientos balanceados. Tal es así que podemos correr, ¿no es cierto? Correr de tal forma que esos movimientos del brazo que acompañan a los músculos voluntarios, ¿no es cierto?, nos generan cierta estabilidad. Y es importante, vamos aprendiendo eso en el desarrollo de nuestra vida, vamos activando estos núcleos de la base que nos permiten generar muchas actividades después que no necesitan exclusivamente de la corteza, ¿no? Y que estarían en la base de estos ganglios y en el cerebelo. Entonces, ahí están estos núcleos, ¿no es cierto?, debajo de la corteza. Ahí están dos de los núcleos importantes que forman el cuerpo estriado, que son el putamen y el caudado. Están ahí muy cerquita, son la parte más externa. Estos dos núcleos importantes, el putamen con la coordinación de la corteza, ¿no? Y el caudado más vinculado hacia el tálamo, al tálamo. Y también tenemos el globo pálido, ¿no? La sustancia negra, ¿no? Que conforman parte de los basales. Entonces, miren la cantidad de núcleos que estarían vinculados a este sistema extrapiramidal, de la cual dependen pues muchos de los movimientos musculares involuntarios, ¿no? Está el núcleo caudado y el putamen, los dos forman el cuerpo estriado.
la sustancia negra, que es importante para el conocimiento donde nace la enfermedad de Parkinson, la sustancia negra, ¿no? Como que ahí nace este proceso degenerativo, ¿no? La cual hace que los ganglios de la base no funcionen, ¿no? Porque no hay dopamina, por lo tanto, no hay movimientos voluntarios activos, ¿no? Y el núcleo caudado, ¿no? Que es el generador de la corea de Hutchinson, es decir, su lesión del caudado generaría esta corea de Hutchinson, donde prácticamente el caudado es el que controla los movimientos involuntarios, ¿no? Regula los movimientos involuntarios. Cuando el caudado no funciona, los movimientos involuntarios se liberan, ¿no? A tal forma que aparecen una serie de enfermedades, una de ellas es la corea de Hutchinson, ¿no? Que es donde está prácticamente liberados los movimientos involuntarios. Y el putame, ¿no? Que también su lesión genera también la liberación de estos movimientos involuntarios, creando una enfermedad muy conocida como la atetosis, ¿no? Entonces, fíjense todos estos núcleos que son los más importantes, ¿no? Estos tres, y que conocemos muchas enfermedades que ya están descritas en la literatura y que tienen ya un tratamiento, ¿no? Hay medicamentos que han aparecido para poder contrarrestar este proceso o el mantenimiento, por lo menos, de esta enfermedad. Los núcleos subtalámicos, ¿no es cierto? De ellos tenemos el valismo, por ejemplo, ¿no? El valismo es justamente una de las alteraciones degenerativas de los núcleos subtalámicos, el valismo, caracterizado también por una desinhibición de los movimientos involuntarios, ¿no? O sea, ellos aparecen ahí, aparecen interrumpiendo los movimientos voluntarios. Y así tenemos otras áreas como la formación reticular, el núcleo rojo, ¿no? Algunas vías descendentes, el globo pálido, que también forma parte de los núcleos de la base. Entonces, todo esto se conoce como un síndrome, síndromes extrapiramidales, ¿no? Hablar del Parkinson, hablar de la corea de Hutchinson, hablar de la atetosis o del valismo, constituyen enfermedades que tienen que ver con estos núcleos extrapiramidales. Básicamente los podemos clasificar en tres disfunciones importantes, unos que generan trastornos en el movimiento, otros que generan trastornos en el tono, ¿no? Y otros que generan trastornos en la postura. Entonces vamos a hablar de los que generan el problema de movimiento, y ahí tenemos la bradicinesia, ¿no? Un elemento muy importante del Parkinson, la bradicinesia o hipocinesia. Entonces, donde el problema está en la iniciación del movimiento involuntario, ¿no? Para iniciar el movimiento, ¿no? Hay una lentitud, una torpeza al movimiento muscular, ¿no? Entonces, eso caracteriza, por ejemplo, a lo que es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y eso lo podemos describir en la parte del examen físico de nuestro paciente, donde podemos encontrar esa hipomimia, ¿no? O inexpresividad que tiene el paciente, ¿no? Por otro lado, de esa pérdida de sus movimientos balanceados de los brazos y la micrografía, ¿no? Es decir, la firma, la escritura que hacen ellos, ¿no? O dibujos, cuando uno les hace escribir, comienzan con sus letras normales y luego la van disminuyendo, ¿no es cierto?, al punto que se hace no visible, ¿no? Entonces es un detalle eso desarrollado, ¿no? Por este tipo de alteraciones en los músculos, ¿no? Entonces es importante la hipomimia facial, ¿no? La falta de estos movimientos asociados, ya vamos a ver el Parkinson más adelante, y la micrografía.
Por otro lado, tenemos la hipercinesia, es decir, toda la serie de enfermedades que cursan con movimientos involuntarios aumentados, ¿no? En este caso tenemos el temblor, ¿no? El temblor, todos los temblores, toda la variedad de temblores que tenemos, hasta los hormonales, ¿no? Metabólicos, los temblores de la Corea, ¿no? El balismo, que acabamos de hablar, las mioclonías y los tics, ¿no? Los tics, esos movimientos que a veces lo tenemos y no lo podemos, no lo percibimos, ¿no? Entonces el temblor, ¿no es cierto? Vemos que los temblores son movimientos involuntarios, ¿no? Oscilatorios, son rítmicos, eso es lo importante, ¿no? Y generalmente los temblores se asocian a lesiones del putamen, ¿no? Y al núcleo caudado, todo lo que es núcleo estriado, ¿no? Estriado, los dos forman el núcleo estriado. Entonces, de los temblores conocemos los de reposo, ¿no? Vamos a ir viendo. Los de reposo son los que justamente presenta el Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson presenta esos temblores de reposo. Se dice que hay que estar atento a la aparición de este temblor que comienza justamente, ¿no es cierto?, en alguna parte de nuestro cuerpo, en reposo, ¿no? Esa es la forma como se inicia esta enfermedad. Y luego tenemos el temblor postural, uno de ellos que hemos estudiado en la enfermedad de hipertiroidismo, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow, que cursa con este temblor postural, cuando le decimos al paciente, ¿no es cierto?, que levante los miembros superiores, mantenga las palmas hacia arriba, ¿no? Y podemos colocar ahí un papel por encima de las palmas y podemos observar ese temblor fino que presenta el paciente. Ahí está adquiriendo una postura, ¿no? Igual pasa con la cafeína, con todos los momentos de ansiedad que pueda tener una persona. También se observa este tipo de temblor postural fino, ¿no?, que caracteriza a algunas enfermedades metabólicas. Y los temblores de intención, ¿no es cierto? Eso se ve cuando la persona quiere tomar un objeto, ¿no es cierto? Va acercando la mano o los dedos al objeto y comienza a aparecer el temblor, ¿no? Eso lo vamos a ver donde prácticamente en el examen físico, cuando le pedimos, por ejemplo, que se toque la nariz, ¿no?, va acercando el dedo a la nariz y comienza a aparecer el temblor, ¿no? Ese temblor de intención. También le podemos pedir que acerque los dos índices, ¿no es cierto?, y comienza a aparecer el temblor, ¿no? Un temblor de intención. Entonces, son los temblores que aparecen por lesiones del cuerpo estriado. Ahí tenemos algunas comparaciones, ¿no es cierto?, con respecto a lo que caracteriza a cada temblor, ¿no? El temblor de reposo es característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Algunas intoxicaciones, sobre todo con mercurio, y por supuesto la enfermedad de Wilson, que presenta todas las variedades de temblor, ¿no? Entonces, la exploración física básicamente lo hacemos con el paciente sentado. Como les dije, piernas colgantes, y colocamos sus manos sobre sus muslos y vamos a ver cómo las manos comienzan a temblar, estando en reposo. Las manos, basta con colocar la mano sobre el muslo y ya podemos ver que comienzan a generar algún tipo de temblor o movimientos musculares. Bien, entonces esa es una manera de poder explorar el movimiento, el temblor en reposo, ¿no? Y el temblor en acción, ¿no es cierto?, que es el que hemos hecho para el hipertiroidismo,
Y el intencional, ¿no es cierto?, que les acabo de decir que es acercando los dos índices, ¿no es cierto?, o acercando el dedo a la punta de la nariz, a la oreja, ¿no es cierto?, o hacia el objeto, ¿no?, un objeto que quieran tomarlo, intencional. Lo que le decía, ¿no?, también podemos probar que lleve un vaso de agua a la boca, ¿no?, y comienza a temblar, ¿no? La corea, que es otro de los movimientos voluntarios, ¿no?, son sacudidas, ya son irregulares, diferente al temblor, son regulares, estas son irregulares. Y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no?, principalmente segmentos distales. Es decir, cualquier parte del cuerpo, pero segmentos distales. Son de pequeña amplitud, ¿no es cierto? Y desaparecen cuando el paciente duerme. O sea, mientras la persona duerme, estos movimientos musculares involuntarios desaparecen. Otro detalle, aumentan con el estrés, ¿no? El tic aumenta con el estrés, ¿no? Y en este caso, ¿no es cierto?, estaría generado, ¿no?, por la lesión del núcleo caudado y el putamen, que es el cuerpo estriado. Habría un problema, un desbalance entre dopa y ¿cómo se llama? Neurotransmisor, se me fue, acetilcolina, ¿no? Acetilcolina. Bien, ¿qué manifestaciones podría haber, ¿no? Apertura y cierre de la mano, más pronosupinación y extensión del miembro, flexión del antebrazo, sobrebrazo, por detrás del tronco. Habría desplazamiento del mentón también hacia abajo. Habría producción de labios, habría problemas en el cierre de la boca. Eso es en cuanto a lo que es habría también flexión y extensión del cuello, con retracción comisural. Habría también algunos ruidos generados por la boca, ¿no?, por la lengua, algunas inspiraciones profundas. Es decir, no solamente esperemos movimientos musculares, sino también algunos ruidos que generan este tipo de movimientos involuntarios en el paciente, ¿no? Habría también algunos problemas en la marcha, que genera la marcha danzante, que es una marcha inestable, ¿no?, de tipo cerebelosa. Y también habría algunos problemas al habla, ¿no?, en cuanto a la velocidad y al volumen del tono del habla, ¿no? Entonces, varias formas, cómo se podría manifestar este tipo de movimientos involuntarios en nuestros pacientes. Eso lo podemos ver a veces en la calle cuando vamos caminando, vamos a ver sujetos que tienen este tipo de manifestaciones, ¿no?, que son propias de su enfermedad, de sus movimientos involuntarios, que aparecen ahí como que interrumpen los movimientos voluntarios, ¿no? A su vez, estos movimientos involuntarios son interrumpidos por los voluntarios, ¿no? Ahí tenemos a la corea, ¿no? Son movimientos coreiformes, sacudidas breves, rápidas, irregulares, como dicen, imprevisible, ¿no? El hemivalismo, otro de las características de estas lesiones de los grupos de la grande de la base, ¿no? Probablemente acá tenga que ver algunas lesiones vasculares, ¿no?, algunos vasos arteriales, y que afectarían a los ganglios o núcleos subtalámicos, ¿no?, el hemivalismo. Por supuesto, se ve en estas enfermedades vasculares y con el tratamiento podría revertirse, resolverse el problema, ¿no? Las mioclonías, ¿no?, que son contracciones musculares breves, repentinas, ¿no?, que ocurren como descargas neuronales, ¿no? Y pueden ser espontáneas, ¿no? Pueden ser espontáneas,
pueden ser reflejas o pueden ser de acción. Personas normales coinciden con mioclonías nocturnas, ¿no? Las formas continuas se ven en encefalopatías metabólicas, las mioclonías espontáneas, ¿no? Las mioclonías reflejas ocurren siempre al pinchar las muñecas, al pinchar los pies, ¿no? Aparecen este tipo de mioclonías, que serían segmentarias. Las mioclonías de acción ocurren cuando hay una actividad muscular, ¿no? La asterixis, que es un fenómeno inverso a la mioclonía, donde hay una ausencia de contracción muscular. Esto se observa cuando se pide al paciente que mantenga, ¿no?, extendidos los dedos de las muñecas, extendidas, ¿no? Causa el cese de la actividad muscular. Los tics, que son los movimientos también anormales, involuntarios, donde está afectado un determinado grupo muscular, son violentos, ¿no?, son repentinos y por supuesto son suprimidos por la voluntad. En un periodo corto, porque después es difícil poder controlarlo. Aumenta con el estrés, ¿no?, y disminuye cuando hay concentración mental. Desaparece durante el sueño, ¿no? Desaparece durante el sueño, es importante de los tics. Tenemos tics simples, motores simples y complejas, vocales simples y complejas también. Clínicamente se clasifican los tics en simples, los más comunes en niños, aparecen de forma espontánea, como va desarrollándose el niño, y los simples crónicos que aparecen a cualquier edad, ¿no? Los crónicos motores complejos y vocales que forman parte de síndromes como el de Gilles de la Tourette. Dentro de los trastornos del tono, ¿no?, donde está aumentado el tono que acompaña a algunas enfermedades extrapiramidales, la rigidez es una de ellas, ¿no es cierto?, donde hay una resistencia al desplazamiento pasivo de un segmento corporal. Y hemos visto la vez pasada el signo de la rueda dentada, ¿no?, característico de la enfermedad de Parkinson. Hay una hipertonía. Donde le pedimos al paciente, ¿no es cierto?, la extensión de la muñeca y la soltamos, ¿no? La soltamos y vemos que hay un desplazamiento, ¿no?, hacia adelante de la mano en forma lenta, cuando soltamos, ¿no?, la mano. Es característico de la enfermedad de Parkinson, ¿no?, por la falta del neurotransmisor dopamina, ¿no?, y que afectaría pues los músculos antigravitacionales, axiales, miembros superiores, miembros inferiores, la cabeza y tronco estarían inclinados hacia adelante, ¿no? Pareciera que se va a caer la persona, ¿no? Los brazos prácticamente en aducción y muy pegados a ambos lados del cuerpo, los codos y rodillas parcialmente flexionadas. Las muñecas algo extendidas, los flexionados en las articulaciones metacarpofalángicas y extendidos en las articulaciones interfalángicas. Lentitud en realizar movimientos voluntarios, es ahí lo que se conoce como hipocinesia o bradicinesia. Los reflejos son anormales, completamente anormales. La hipertonía extrapiramidal se asocia con asimetría, con disminución o pérdida de los movimientos de balanceo de los miembros superiores durante la marcha. Hay anemia,
trastornos vegetativos, el Parkinson, por ejemplo, la anemia, falta de expresión. Músculos cervicales se hayan afectados en forma temprana por la hipertonía, sobre todo los flexores de la cabeza. La exploración física, paciente de cúbito dorsal, el examinador siempre se mantiene su cabeza levantada, sosteniéndola con una de sus manos. En un determinado momento deja caer súbitamente. Con la otra mano comprueba la fuerza de la caída de la cabeza. Vemos a los trastornos de la postura, la distonía, ¿no? Vemos estos pacientes con ciertos grupos musculares contraídos en forma sostenida, que expresan una postura clásica, ¿no? Anómala, como es la desviación de la cabeza, por ejemplo, hacia un lado, en este caso por la contracción sostenida del esternocleidomastoideo, ¿no? Entonces, prácticamente, es problema de los grupos de los ganglios de la base, ¿no? La distonía. Miren esas posturas que tienen estos pacientes, ¿no? Hay una torsión sobre un eje del segmento corporal afectado. Se acompaña a veces de algunos movimientos rápidos, lentos, como temblor, puede ser mioclonías o tics. Hay algunas distonías que forman parte de algunas enfermedades, como la distonía flexora, ¿no? Que forma parte de la enfermedad de Parkinson, o el pie y la mano de los estriados, ¿no? La enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Wilson, donde la mano está en forma de ráfaga. Y algunas donde hay extensión del cuello y del tronco de la parálisis supranuclear progresiva. Esta maniobra de explorar, por ejemplo, dibujar en espiral, ¿no? Que se expande en el Parkinson, esta actividad se dificulta, se va cerrando más. En vez de expandirse, se va cerrando, ¿no? Bien, eso les traía en cuanto a estas enfermedades que las conocemos hoy en día, ¿no? Y que cursan con alteración de esta vía extrapiramidal, donde básicamente están afectados los ganglios basales, ¿no? Las más comunes, ¿no? La enfermedad de Parkinson, las coreas, ¿no? Todo lo que es coreas, en este caso la más importante, la corea de Hutchinson, que es degenerativa también, ¿no es cierto?, donde está afectado el núcleo caudado, ¿no? La atetosis, que también hay una liberación de los movimientos involuntarios y donde hay hipertonía, y justamente la lesión afecta el núcleo putamen. El valismo, que ya lo vimos, el hemivalismo, donde están afectados los núcleos subtalámicos, donde también enfermedades que cursan con liberación de estos movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios o núcleos de la base que tienen que ver una función muy importante de coordinar y regular los movimientos voluntarios, ¿no? Pero hay ciertas funciones que también generan movimientos involuntarios, ¿no? Y que la lesión de esos núcleos podría hacer que estos movimientos involuntarios aparezcan repentinamente después de una actividad voluntaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este tema?
Hola, ¿se encuentran? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿A qué se refiere con las facies de cara de máscara, doctor? Había leído. Sí, una expresión fija, no más fija, no en este caso inexpresivo, ¿no? O sea, una máscara no le puedes pedir que se ría, ¿no? O que cambie la expresión. Estos pacientes se quedan congelados en una expresión fija, por eso se dice inexpresiva, ¿no? Que no expresa nada. Le puedes generar cualquier tipo de emoción y no se activan los músculos faciales, ¿no? Como dije, estos músculos, estos núcleos de la base tienen que ver muchísimo con la parte del tálamo. El tálamo vemos que tiene tres partes. La parte emocional, ¿no? Que está conectado con el sistema límbico. El sistema límbico, cuando uno estudia el sistema límbico, hablamos de emociones, ¿no? Cada vez que entramos al tema de emociones, tocamos el sistema límbico. El sistema límbico está formado por varias estructuras, ¿no? Hoy en día sabemos que el sistema límbico está regulado por la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, es por eso que se habla ahora de inteligencia emocional, ¿no? Porque ya sabemos que está conectado a la corteza prefrontal. Antes decíamos que el sistema límbico era solo un sistema rudimentario, animaloide que está en la base del cerebro, ¿no? Con el cual nosotros nacemos con ese sistema límbico que nos permite solamente alimentarnos, hacer algunas actividades básicas, ¿no? Oler, ¿no? Básicas, pues, ¿no? Entonces, poco a poco esos núcleos del sistema límbico se han ido conectando ya a niveles más superiores, ¿no? Como este caso, a nivel de los ganglios basales o a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, cuando se une, siempre existe este puente entre corteza prefrontal y núcleos que conforman el tema límbico, ¿no? Tenemos inteligencia emocional, ¿no? Que hoy en día se está desarrollando mucho más con este tema de que tiene que haber una conexión, ¿no es cierto?, tanto con los núcleos de la base como con la corteza prefrontal, para poder generar movimientos, en este caso movimientos voluntarios, de acuerdo a la emoción, ¿no? Al tipo de emoción, ¿no? Si yo tengo tristeza, pues mis músculos de la cara pues estarán completamente relajados, ¿no? Relajados, expresando ese tipo de tristeza, ¿no? O si de repente hay una fuerte emoción por algo, ¿no? Por ejemplo, aprobar un examen, ¿no? Qué alegría, que era tan tranca o difícil. Entonces generamos inmediatamente una risa, una contracción de los movimientos de los músculos faciales, ¿no? ¿De dónde nace eso? Nace el sistema límbico, que se conecta con el tálamo. El tálamo tiene una parte muy importante que pertenece al sistema límbico. Y fíjense que esas neuronas del tálamo se conectan inmediatamente con el caudado, ¿no? Y el caudado genera ese tipo de expresiones, contracciones faciales. Es decir, ahí está, por eso le decía que estos núcleos de la base se conforman como el cerebrito, ¿no? El cerebro donde se inician estas funciones motoras, ¿no? Donde se inician. Todo acto voluntario muscular como que estaría regulado por estos núcleos de la base. Si bien es cierto, la corteza están las neuronas motoras, pero estas neuronas motoras no harían movimientos coordinados si no habrían estos núcleos de la base, ¿no? Entonces es importante la conexión que tienen estas vías, ¿no? Corteza, ganglios basales, ¿no? Y ganglios basales, corteza, para poder generar movimientos a la perfección. Todos nuestros movimientos son así, bien a la perfección, bien realizados por estos núcleos de la base. Cuando aparecen enfermedades en estos núcleos de la base, tenemos una serie de enfermedades que
las vamos a ver en la calle caminando, pacientes que están bien, órganos saludables, pero hay un problema en su tipo de caminar, ¿no es cierto? Como el caso del Parkinson, o hay algún tipo de movimiento raro en su cuerpo que a nosotros a veces nos llama la atención, pero son movimientos involuntarios que aparecen en él, ¿no es cierto? Y que a veces los hacen gritar o mover el cuello, mover los brazos, ¿no es cierto? O pueden, fíjense, que adquirir hasta una postura, ¿no? Como estar girando la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Mantener esa postura del paciente, ¿no? Entonces, yo quiero que, bueno, esto es una clase, pues, magistral, una clase básica, donde de aquí debe salir el interés en poder, iniciar estos conocimientos sobre lo que hemos estudiado ya en la parte básica de lo que es sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, donde podemos detallar bien esta parte de los ganglios basales, que quizás lo hemos pasado rápido, ¿no? Más que importancia, quizás le hemos dado a la corteza, pero estos núcleos de la base son sustancia gris y que tienen funciones importantes en nuestro cuerpo, como es los movimientos involuntarios, ¿no? Y que de ellos depende mucho nuestra postura, nuestro tono y nuestros movimientos voluntarios propios que hacemos. Como que ellos regulan ese tipo de acción, ¿no? Prácticamente estarían inhibidos, ¿no? Por eso dice que hay una vía directa que viene de la corteza a estos núcleos de la base y hay una vía indirecta, ¿no? La vía directa es la que está más o menos regulando las acciones de nuestros músculos voluntarios y la vía indirecta es la que estaría inhibiendo permanentemente la salida de estos movimientos involuntarios que lo que harían es generar alguna distorsión en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es, mientras uno se mantenga sano, así funciona. Una vía directa que mantiene en coordinación, regulación de los movimientos voluntarios, ¿no? Con las liberaciones de todos los neurotransmisores que son necesarios para que esto funcione bien. Y también hay una vía indirecta, ¿no es cierto?, que es la que mantiene inhibido permanentemente a estos movimientos involuntarios, porque estos núcleos generan movimientos involuntarios. Y esa generación está inhibida mientras estemos normales, ¿no? Pero cuando comienzan algunos procesos degenerativos, por ejemplo, la demencia senil, en el Parkinson, ¿no? Estos núcleos de la base se enferman, se lesionan, y entonces comienzan a aparecer algunos movimientos involuntarios, como el caso, vemos, típico del síndrome de Parkinson, ¿no? Con ciertas hipotonías, ¿no? Bradicinesias, ¿no? Muy bien. ¿No hay más preguntas o si hay? Entonces nos estamos viendo en la noche, jóvenes, con el grupo que me toca la parte práctica. ¿Sí? Nos vemos más tarde entonces. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.